Muy buenos días. Muchas gracias a Construye 2025 por la invitación y por, de alguna manera, incorporarnos en su plan de trabajo futuro. Y también a la Cámara por estas instalaciones y la posibilidad de exponer aquí por primera vez. Contarles que como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático somos una institución que cambió de nombre. Nuestra historia es un poquito más larga, pero también joven. Llevamos 20 años, nacimos en el año 97 como una Secretaría de Producción Limpia al alero del Ministerio de Economía. Posteriormente, en el año 2000, pasamos a ser el Consejo Nacional de Producción Limpia a través de un comité Corfo. Y hoy día, ya en el año 2017, ya casi 20 años después de su creación, pasamos a ser la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático con algunas pequeñas variaciones, pero en su esencia valorándose el know-how y la trayectoria que teníamos en lo que de alguna manera sabemos hacer. Hoy día lo que yo les quiero contar es qué es lo que hace la agencia, qué es lo que va a hacer y el instrumento, su principal instrumento, y un caso específico que fue un acuerdo de producción limpia de construcción de hace muchos años atrás, pero que de alguna manera nos puede reflejar que fuimos una institución pionera en las cosas que tienen que ver con una construcción sustentable. El Acuerdo de París, de alguna manera, entra en vigencia en el caso chileno el 25 de enero de 2017, cuando es ratificado por nuestro Congreso, ¿ya? En esa lógica, Chile adopta ciertos compromisos de mitigación. Hay compromisos de reducir la intensidad de las emisiones de CO2 por PIB hacia el año 2030, como también recuperación de ciertas hectáreas de bosque, principalmente con especies nativas, como forestar otras. Y por otro lado, tenemos algunos compromisos de adaptación, en lo cual se nos pide emprender procesos de planificación y adaptación y tomar ciertas medidas. De alguna manera, este acuerdo y este compromiso que Chile lo ratifica y nos obliga a hacernos cargo, se visualiza como gobierno, como Estado, de que el privado también tiene un rol. Y en ese rol que tiene el privado nace la necesidad de articular al privado para que se movilice, ¿ya? Se vio que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, lo que era el ex Consejo Nacional de Producción Limpia, podía de alguna manera tomar ese rol a través de la voluntariedad, a través de los acuerdos de producción limpia o a través de acuerdos voluntarios en términos generales. Y de alguna manera se nos dijo, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar ese desafío que tiene el sector privado para abordar la sustentabilidad del cambio climático y también los objetivos del desarrollo sostenible, que son otros de los compromisos que tiene nuestro país? Y es en esa instancia que se dice a la agencia que de alguna manera va a tener como objetivo generar acuerdos sectoriales para la adaptación, pero también para lograr una producción de menores emisiones, ¿ya? En ese marco de acción, nosotros como ex Consejo Nacional de Producción Limpia creemos que lo fundamental en esa lógica fue las características de esta institución. Es un comité Corfo que busca el desarrollo productivo de las empresas chilenas. Es una organización única porque funciona a través de acuerdos voluntarios, ¿ya? Con una estrecha relación con el mundo privado, pero también con el aparato productivo, lo que permite generar estas alianzas y estas coordinaciones. Se nos entrega dentro de los compromisos o la contribución nacionalmente determinada que estableció Chile como país, un rol de transformación tecnológica con los sectores productivos, ¿ya? Íntimamente relacionado con mejoras en eficiencia y competitividad, por estar al alero de la Corfo, y dándonos también una nueva visión, que es la adaptación,
que de alguna manera nos dice involucrémonos también en los territorios, no solo con los sectores, sino también en lo que es territorial. Y con esa lógica y con un conocimiento que era nuestro instrumento, nuestro principal instrumento, que son los acuerdos de producción limpia, acuerdos que ya llevan más de 20 años generándose. Hemos realizado 145 acuerdos de producción limpia en toda esta historia. Con la Cámara Chilena de la Construcción también hemos tenido varios de ellos. Instrumento que está basado en la lógica de producir más limpio, una estrategia que es productiva en una primera instancia, porque busca las eficiencias, busca reducir costos, incrementar productividad, visualizar utilidades y producto de esas eficiencias productivas lograr menos riesgo y menor impacto en el medio ambiente y en las comunidades. Con esta estrategia, este instrumento lo que hace es generar un convenio escrito, que es un documento en el cual se establece un sinnúmero de metas, acciones, plazo, de tal manera que las empresas puedan avanzar, y este convenio se realiza entre el Estado y una asociación gremial o un consorcio de empresas que lo lidere. La gracia de los acuerdos de producción limpia que no son uno a uno, sino que son un conjunto, hay economías de escala y se busca eficientar ciertos procesos productivos. ¿Cuál es de alguna manera la gracia de estos acuerdos? La gracia de estos acuerdos que toman un diagnóstico común, de que se genera confianza, que hay cierta validación por parte del gremio que los lidera, que de alguna manera le pone nombre y apellido a una palabra que es la sustentabilidad. De alguna manera el sector construcción podría decir, gracias a un acuerdo, estos son los criterios con los cuales la sustentabilidad es clara y precisa. No es algo abstracto, es algo común para todas las empresas, que es fácil identificarlo y puede ir generando cambios culturales importantes en las empresas que lo adoptan. En el año 2000 se firmó este primer acuerdo de producción limpia. Recuerden que nosotros nacimos como agencia, como comité de producción limpia el año 97 y el primer acuerdo se firmó el año 99. Por lo tanto, el año 2000 que se haya firmado un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, específicamente con la Comisión de Protección del Medio Ambiente de la Cámara de ese entonces, es de alguna manera un pionero para lo que hoy día estamos hablando, con toda la información que se tiene. El objetivo de ese acuerdo fue abordar emisiones atmosféricas, residuos sólidos y generación de ruido, y adhirieron voluntariamente 51 empresas de la región metropolitana. 51 empresas constructoras de la región metropolitana. ¿Por qué se originó ese acuerdo? Ese acuerdo se originó principalmente porque había una importante presión en ese minuto por parte de la autoridad fiscalizadora. Se decía que los escombros, solo un 7% era dispuesto en lugares autorizados. El resto constituía lo que llamaban basurales o vertederos ilegales, y en ese minuto se determinó un número de 101 vertederos ilegales. Se habían hecho algunos estudios de caracterización de esos basurales y se decía que el 63% de los residuos presentes en esos basurales eran residuos de la construcción. Por lo tanto, se asoció a la actividad de la construcción con la generación de los basurales de la región metropolitana. Por otro lado, estaba un tema de emisiones. Había habido un aumento importante en ese minuto de la actividad de la construcción, que desencadenó un aumento de denuncia ante la autoridad sanitaria por polvo y ruido. Había que hacer algo, eran temas que no estaban con la claridad 20 años después que tenemos ahora, por lo tanto había que abordar de alguna manera esos impactos que se estaban generando. Ese fue el origen de ese primer acuerdo. ¿Cuáles fueron los principales resultados?
se optimizó procesos productivos, se permitió recuperar en casi un año y medio de que duró ese acuerdo 300.000 metros cúbicos de escombro, se controló la generación de escombro un 50% de las empresas constructoras de la época, se estableció un mercado de reciclaje, aparece la recuperación de residuos de la construcción a través de Regemac, se visualizó la relación pozos de extracción de árido, hoyos con un sistema de recuperación, un modelo de negocio que permitiera disponer los escombros a un costo razonable. Se definieron nuevas tecnologías para la medición de emisiones de polvo generadas por las actividades típicas de la construcción, manuales para construcción de ruido y un montón de optimizaciones de procesos productivos. En ese año, como impacto ambiental de este acuerdo, se pudo evaluar que hubo una importante reducción en la generación de residuos. Lo que desde el año 99 al 2005 se sumaba todo lo que se pudo recuperar en escombro, permitía prolongar la vida útil de un relleno sanitario en un año. Se constató una notable disminución del número de vertederos ilegales. En esa época, en el año 2001, bajó de 101 a 63 basurales, ¿ya? Y se tomó en consideración que hubo por parte de la CONAMA-RM que producto de las disminuciones y las medidas tomadas en cuanto a control de polvo, hubo un 6% reducción del inventario de emisiones de material particulado que fue registrado por CONAMA en ese entonces, con más de 4.000 toneladas año. En definitiva, ese acuerdo fue un buen acuerdo, fue un acuerdo que dejó impactos positivos para la región. ¿Qué pensaron las empresas? Las empresas fueron consultadas respecto a qué opinaron respecto de este modelo de trabajo a través de los acuerdos, y el 93% lo reconoció como un beneficio en cuanto a una imagen de la empresa, una empresa más verde. De ellas, el 42% indicó que eso incidía en su posicionamiento en el mercado, ¿ya? ¿Hubo inversiones en ese minuto? Sí, muchas inversiones, sobre todo en estudios y en medidas específicas para la PL. No teníamos toda la información que hoy día se tiene, por lo tanto se trabajó mucho en investigar qué se estaba haciendo. Un 18% de ellas declara que el costo invertido en la PL era menor al 0,5% total de la obra que ejecutaba, y un 72% de las empresas señaló en ese minuto que los costos por la PL fueron inferior al 1%. ¿Ya? Es decir, las medidas que se le exigía a las empresas bordeaban alrededor del 1% de lo que era la obra. En ese tiempo no hablábamos de industrialización de la construcción, eran otros los motivos que se estaban tratando de resolver. El año 2007, en una edición especial del Mercurio, la Cámara Chilena de la Construcción señala que se recupera suelo con residuos inertes y que el proyecto ya ha reciclado más de 1 millón de toneladas de escombros, ¿ya? Eso se está refiriendo a los pozos de Puente Alto, pozos de árido, en cual más de 40 empresas siguen disponiendo en ese pozo actualmente. Quiero finalizar esta presentación con una invitación a seguir avanzando en esta materia. Creemos de que esa experiencia de hace casi 20 años es una experiencia que fue positiva, de alto impacto, tanto en emisiones como para el interior de las empresas, que hoy día contamos con una información valiosísima que es capaz de gestionar y avanzar al alero de Construye 2025 con un modelo mucho más eficiente y con muchos más actores que pudieran potenciar, y invitarlos a avanzar en un nuevo acuerdo que permita mirar esto a través de un tema de economía circular, con importante reducción, reutilización y reciclaje, con una nueva forma de construir que prolongue la vida útil de los materiales y los recursos tanto como sea posible, y reduciendo al máximo la generación de residuos. Muchas gracias.